y las luces artificiales que iluminan a la misma se han encendido ya, lo cual empieza a darnos esa vista maravillosa de las horas del crepúsculo y de las primeras horas de la noche. Televisiete, su canal responsable, y su red de repetidoras, Canal 8 para todo el país, de nuevo al servicio del pueblo católico, de la Grey Católica Guatemalteca. Vamos a iniciar esta segunda transmisión de la tarde de hoy, Viernes Santo, 28 de marzo de 1997, como José Cabrera anunciara, con el paso del cortejo procesional del Templo de la Recolección, el Señor sepultado del Templo de la Recolección. Precisamente aquí tienen ustedes ya a la vista sobre lo que es la sexta calle entre la quinta y la sexta avenidas, la cabeza del cortejo procesional. Buenas tardes a Fray Nelson Castillo Valle y a Miguel Alfredo Álvarez Arévalo, quienes nos acompañan en esta segunda transmisión de la tarde. Vamos con el segundo paso procesional de el Señor sepultado, esta vez del Templo de la Recolección. La Recolección tiene una característica, y es que el Señor no va en una urna como el Señor sepultado de Santo Domingo y la imagen del Señor sepultado del Calvario. Hay que llamar la atención y reconocer un hecho de la mística y la devoción de los miembros de la hermandad del Señor sepultado de la Recolección. Definitivamente pues ha sido el trabajo arduo y la dedicación pastoral de Fray Miguel de Murcia, ya ido al cielo también, que imprimió estas características a esta hermandad de la Recolección de la ciudad de Guatemala. Tenemos en nuestras pantallas la Catedral Metropolitana, la sede del pastor del Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Guatemala. Es el signo visible y externo del significado y la unidad de la iglesia particular de la Arquidiócesis de Guatemala. Que este segundo paso procesional nos ayuda a nosotros a profundizar y a meditar sobre lo que Cristo sufrió por nosotros, y esa entrega generosa, esa muerte en obediencia a la voluntad del Padre. Dice el himno litúrgico de la carta a los Filipenses que no se aferró a las prerrogativas que le concedía su condición divina, sino que se abajó, resucitó, triunfante sobre el pecado y sobre la muerte, y al nombre de Jesús doble todo ser de la creación su rodilla, venere a este Cristo resucitado, a este Cristo triunfante. Sabemos que tenemos que pasar como Cristo por la cruz, por el Calvario, por la muerte, para poder entrar en la gloria de la resurrección. Ahora nuestro compañero el licenciado Miguel Álvarez Arévalo nos va a situar dentro de la tradición y dentro de la historia de esta procesión y del barrio de la Recolección donde se origina. La Recolección es uno de los barrios más tradicionales de la Nueva Guatemala de la Asunción, forma parte de su centro histórico. Pero el eje del barrio de la Recolección es actualmente la iglesia de la Recolección. Antiguamente era el conjunto, iglesia y convento del Colegio de Cristo Crucificado de Propaganda Fide. Para esto tenemos que remontarnos en el tiempo y situarnos en el siglo XVII, cuando surgió en España un nuevo interés por evangelizar o seguir evangelizando Hispanoamérica. Y es así como la orden de predicadores de Propaganda Fide, la recolección, o sea, recolección de almas, logran los permisos respectivos para hacer fundaciones en América. Fundan una casa matriz en la ciudad de Querétaro, en la Nueva España, o sea, México, con el nombre de la Casa de la Santa Cruz. Esta Casa de la Santa Cruz está íntimamente ligada con algunas figuras notables, entre ellas Fray Antonio Margil de Jesús, un recoleto, un hombre de Propaganda Fide que hizo una caminata a pie desde Nicaragua hasta Nuevo México. También hay que mencionar que la presencia y el contacto de los recoletos entre Guatemala y México
hizo extender el culto al Santo Cristo de Esquipulas, llevándolo a Querétaro, donde en la actualidad se celebra el 15 de enero y hay mucho entusiasmo y hay muchos feligreses para la conmemoración del Santo Cristo de Esquipulas. Pero es una relación entonces de los recolectos entre México y Guatemala. Los recoletos tuvieron allá, en la ciudad de Santiago de Guatemala, un conjunto monumental que se inauguró en 1717. Uno de los símbolos del antiguo Guatemala antes del terremoto de 1976 era el famoso arco toral de la Recolección, que todavía lo vemos en aquellas cajitas quirograbadas, o lo vemos aún en algunas postales o fotos antiguas. Ese conjunto imponente de la Recolección, al ser abandonado, los recoletos llegan a la Nueva Guatemala, donde construyen también un templo maravilloso dentro de la sobriedad del neoclasicismo y su convento también con las dimensiones propias de las construcciones monásticas de aquella época. La construcción de la iglesia y convento llevó varios años, varias décadas, y tenemos algunos nombres notables como el arquitecto Santiago Marquí. Y el año de 1946, en que se culminó, o mejor dicho, se bendijo el gran templo de los Recoletos en la Nueva Guatemala. Y este templo originó nombres para las calles aledañas. Por ejemplo, tenemos la tercera calle poniente con el nombre de la calle del Colegio de Cristo Crucificado. Ahora que se hizo el rescate de nombres y para simplificar los azulejos, dice calle del Colegio, entendiéndose calle del Colegio de Cristo Crucificado. Y el callejón, o sea, la segunda avenida A, también con el nombre de Callejón del Colegio. El tema fundamental entonces de ese colegio es la imagen de Cristo crucificado. Y tenemos en el altar mayor de la Recolección un Cristo crucificado magnífico y tenemos el Cristo de Ánimas en una capilla. Dentro de los bienes religiosos de la Recolección tiene un lugar de gran privilegio la imagen del Cristo sepultado. Y aquí es donde hemos ya afirmado y hemos dicho de que no es una obra decimonónica como erróneamente se había venido afirmando. Sin embargo, todavía oímos decir que puede ser de los hermanos Lanuza, del siglo XIX, etcétera, a lo cual nosotros hemos referido que no es posible, dado a que esta imagen del Cristo de la Recolección es una obra eminentemente barroca, en la cual notamos el drama del Calvario a través de la expresión del cuerpo. Asimismo notamos en el artista que la hizo, que para algunos puede ser el maestro España, dicen que hay realmente conocimiento de anatomía, y así lo es. Si estudiamos médicamente el cuerpo, es perfecto, y sobre todo es la representación de un muerto que tuvo una muerte, un suplicio espantoso. Había sido escupido, abofeteado, coronado de espinas, se le dio con una caña en la cabeza, que se le burló, que se le puso el madero, que se cayó, que se le despojó de sus vestiduras, que se las rifaron, que fue crucificado, que aún su sed fue calmada o burlada con la hiel, ver el dolor de su madre, de entregárnosla como madre de la humanidad. Es decir, todo eso, ese dolor que se vive en las Escrituras, ese dolor en el momento de la muerte de Cristo, fue el motivo de inspiración para un artista de la Guatemala del siglo XVIII, plasmando todo ese sentimiento, todo ese dolor y esa perfección en el Cristo de la Recolección. Antiguamente tenía una procesión que recorría el barrio Recoleto. Posteriormente fue teniendo un poquito más de auge. Hay que recordar en la Recolección, como lo ha hecho Edgar Uriel y también lo ha mencionado Fray Nelson Castillo, a un sacerdote que hizo una obra extraordinaria en la Recolección y sobre todo lo consideramos, además de su misión propiamente evangelizadora y de haber llevado consuelo espiritual, como un hombre que contribuyó al desarrollo de la Semana Santa en Guatemala. Me estoy refiriendo a Fray Miguel A. Murcia. Fray Miguel, en la década de los años 50, introduce algunos cambios en las procesiones de la Recolección, tanto para Jesús del Consuelo como para el Señor Sepultado.
Tenemos que él mismo hizo traer la ropa, es decir, el manto y la tunicela para la Virgen, la trajo allá de Murcia, en España. Asimismo, las andas, las marchas de Fray Miguel, que forman ahora parte de la historia musical de Guatemala, que enriquecen nuestra historia de los pentagramas, especialmente los de la música de la Semana Santa, y muchas marchas, pero recordar el Sudor de Sangre, que es la marcha oficial para Viernes Santo, o Jesús del Consuelo. Asimismo, dentro de la procesión de Viernes Santo en la recolección, recordaremos el año de 1956, cuando esta prácticamente entra a formar parte de la historia de la Semana Santa moderna de Guatemala, y se introduce el cambio de no utilizar la urna y llevar la imagen del Señor sin la túnica, es decir, lucir la escultura para que cumpla con la función para la cual fue hecha, demostrar a través de una obra de arte el dolor del Cristo, el dolor de nuestro Señor y sobre todo ese suplicio. Y así podríamos mencionar cómo de 1956 en adelante la procesión de Viernes Santo de la Resurrección ha ido evolucionando enormemente y forma ahora parte, como lo he dicho, de la Semana Santa moderna de Guatemala. Si repasamos las páginas del Nuevo Testamento, tropezaremos con un dato curioso. A Jesús se le nombra de 70 formas distintas. Esta larga lista de títulos se ha visto aumentada en el correr de los tiempos con nuevas advocaciones surgidas de la piedad popular. Hoy, frente a una humanidad secularizada, debemos poner en juego todos nuestros talentos e imaginación para contribuir a la comprensión de este interrogante que ha sido debidamente respondido por los hombres de nuestra generación. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? La figura de Jesús, tal como nos ha llegado a nosotros, resulta un tanto emfarragosa e incomprensible, al menos para el pueblo. Son tantas las teorías, títulos y dogmas que se han ido sucediendo a través de los siglos, que hemos hecho poco menos que ininteligible su vida y su persona. Nos va a tocar realizar un nuevo esfuerzo para liberar a Jesús de tantos nombres y títulos que lo presentan desfigurado, disminuido, incomprendido. Incluso muchos de los títulos que le han sido dados a lo largo de la historia de la Iglesia, dados para justificar actitudes o modos de pensar de los hombres de Iglesia. Hemos olvidado que, si bien es cierto que Cristo sigue actuando en el mundo a través de su Iglesia, igualmente lo es que Jesucristo no puede ser reducido a los estrechos moldes humanos de determinados grupos o ideologías. En definitiva, lo que cuenta es aceptar a Cristo y vivir su mensaje de amor. Cada generación, cada país, cada grupo humano deberá tratar de buscar lo que Cristo significa para sus hombres, para sus leyes y costumbres. Él es la respuesta a todos los problemas e interrogantes del hombre. Los cristianos encontramos en ese hombre a quien la Biblia y sus contemporáneos llamaron Jesús, el Cristo, el Mesías, cuánto anhela y apetece el corazón humano. Este Jesús se ha convertido para sus seguidores en el principio y fin de nuestra historia, en el vértice de todas nuestras aspiraciones. El hombre ya realizado al final de los tiempos está presente en él, que vive resucitado, glorioso en la vida de Dios. Jesús es el reconciliador entre Dios y los hombres. Dios y hombre al mismo tiempo es propuesto por el Padre como el prototipo de realización humana. Este Cristo no es simplemente un reformador, un liberador o un revolucionario. Él está a favor de la justicia, del amor, de la reconciliación, de la esperanza y de la total realización de la vida del hombre en Dios. Si Él está en contra es porque primero se define a favor. Jesús predica el reino de Dios. Cuando predica y anuncia la buena nueva para el hombre, anuncia una auténtica revolución. Tal vez más adecuado que revolucionario es liberador de la triste condición humana en sus relaciones con el mundo, con el otro y con Dios.
Él mismo se propuso como camino, verdad y vida para el hombre. Desde el día de la encarnación asumió nuestra condición humana, haciéndose un hombre como los hombres de Nazaret, igual a los demás en todo momento en el pecado. Desde la oscuridad de su mundo pudo anunciarnos el gran misterio. Dios es nuestro Padre. Dios mismo se revelaba cada día a través de Jesús. Él nos hizo reconocer el lado humano de Dios y lo divino del hombre. Jesús nos descubrió igualmente que la vocación del hombre es hacia la divinización, que el camino hacia Dios pasa por el hombre y el camino hacia el hombre pasa por Dios. Este misterio no es capaz de descubrirlo el hombre. Únicamente lo conocen aquellos a quienes el Padre se lo haya querido revelar. Así lo afirmó Jesús a Pedro, que lo confesaba como Hijo de Dios. Esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Únicamente desde este ángulo de visión de la fe es como me atrevo a introducirme en la vida y obra de este profeta llamado Jesús de Nazaret, nos dice el autor de Aquel Jesús, Antonio Carlos Walde. Fray Nelson Castillo. Tenemos ya en nuestras pantallas la imagen del Señor sepultado de la recolección. Este Cristo, como decía Miguel, bello en su anatomía. Pensemos nosotros que la muerte en cruz era una forma de suplicio, no solamente era una forma de muerte, sino que era un suplicio previo a la muerte. Los que eran crucificados, clavados y en la mayoría de los casos solamente amarrados o clavados y amarrados, de tal manera que las extremidades superiores e inferiores no se desgarraran y se lograra la meta de este tipo de suplicio, que era una muerte por asfixia. Creo que todos aquí hemos experimentado en determinado momento que nos falta el aire. En ese momento pues nos entra una desesperación. Por eso las palabras de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque ante aquel suplicio Jesús el hombre Dios sintió la necesidad de reclamar, sentía aquella angustia que era uno de los motivos o una de las finalidades de la crucifixión, fuera del hecho de que eran colocados en la vera del camino a la entrada de las ciudades en un montículo para que todos conocieran la razón por la cual morían de esta forma. Por eso la sentencia de Jesús dice: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, escrito en arameo, que era la lengua que se hablaba en tiempo de Jesús, la lengua que habló Jesús, en latín, que era la lengua del imperio, y en el griego, que también era un idioma muy difundido en esta región en tiempos de Jesús. La imagen del Señor sepultado de la recolección va en brazos de la Santísima Virgen María. Es la piedad, es el descendimiento, es María que recibe el cuerpo inerte de su Hijo, la misma que dio a luz al Hijo de Dios, recibe ahora el cuerpo inerte para serse colocado en un sepulcro. Va a resucitar, y esta María, la madre del resucitado, la madre de Cristo, va a dar luz al Cristo definitivo, al Cristo místico, que es la Iglesia. Realmente es un adorno muy significativo, con un profundo mensaje. La madre lleva el cuerpo inerte de su Hijo. Cada vez que nosotros pecamos, también convertimos a Cristo en cuerpo inerte en nosotros. Nos convertimos nosotros mismos en cuerpo inerte. Cuerpo sin vida, pues no tenemos la gracia santificante, que en definitiva es lo que nos da vida y nos hace poder ser en la práctica, de hecho, hijos e hijas de Dios. Mientras apreciamos el paso del cortejo procesional del Señor sepultado de la recolección, me gustaría que hiciéramos algunas reflexiones acerca de lo que es la Semana Santa tradicional para los guatemaltecos. Fray Nelson Castillo nos habla de la espiritualidad que debe de privar, pero esa espiritualidad debe de coexistir con las formas culturales, porque
la religiosidad de nuestro pueblo así ha sido, así es nuestra idiosincrasia. Pero no debemos de quedarnos entonces solo con la participación sin sacar un provecho espiritual. Para muchos será un deleite participar en las procesiones, pero para el verdadero cristiano debe de sacarse el provecho espiritual, porque las procesiones son catequesis, son formas de didáctica evangelizadora. Ahora bien, nuestra Semana Santa en Guatemala es el producto de mezclas culturales, y es así que mientras apreciamos estas andas que representan a la piedad, el momento del drama del Calvario, que por cierto, así como Miguel Ángel es famoso por obras monumentales, por obras maravillosas, una de ellas Su Piedad, pero también los artistas de Guatemala, los artistas de la época colonial, se inspiraron en este tema de la piedad, y es así como podemos mencionar algunas, como la que tenemos en el Calvario, tanto en la antigua Guatemala como en la nueva Guatemala. Algunas ya de carácter neoclásicas, como la de la Catedral de Quetzaltenango. De reminiscencia española, la de la Virgen de las Angustias, patrona de Granada, que la tenemos en la iglesia de Yurrita, que lleva precisamente este nombre. Y ahora, las andas del Señor Sepultado de la Recolección recogen este tema que fue muy tratado por los artistas, tanto medievales, pero específicamente los renacentistas y barrocos. Aquí podemos apreciar entonces la belleza del Cristo, el dolor de la Madre y la sabanilla que pende de la cruz, que nos da esa sensación también de realismo. Y ahora que ha empezado ya a caer el sol de Viernes Santo, sentimos realmente la vivencia de ese drama, y sobre todo con el movimiento, con el paso de las andas y de los tambores, podemos incluso hasta entrar nosotros a ser testigos, a pararnos sobre esa roca fría del Calvario. Vemos las lágrimas, vemos la corona de espinas, y eso es Guatemala. En Guatemala estamos acostumbrados a los símbolos, y los símbolos de la pasión, que forman parte del proceso evangelizador del siglo XVI, dado a que los misioneros religiosos del siglo XVI, cuando plasmaban las cruces en los atrios, muchos de ellos estaban labradas con coronas de espinas, con clavos, con cálices, copones, látigos, columnas, gallo, escaleras, y cuanta más insignia de pasión más pueda existir, los dardos, las espinas, y las alfombras nuestras, o los motivos de decoración para darle realce a estos pasos, son precisamente todo lo que está ligado a la pasión del Señor. Y así podemos indicar entonces, como se decía hace un momentito, la importancia de lo que es lo material para llegar a lo espiritual, es decir, lo que entra por los ojos. Y podríamos decir que ahora que estamos en la época de la globalización, en la época que estamos conectados a través de satélites, lo que se utiliza es precisamente lo gráfico, la imagen. Y estos recursos fueron utilizados por la didáctica de la Iglesia desde hace ya varios siglos. Podemos apreciar, como les decía hace un momentito, el conocimiento anatómico del escultor de esta bellísima obra del Señor Sepultado de la Recolección. Y recordemos de que la Semana Santa en Guatemala es devoción, pero es también olor, calor, color y sabor. Creo que contemplando esta bella imagen del Señor Sepultado en brazos de su Santísima Madre, la Virgen María, no solamente pensamos en el dolor de la Madre atravesado su corazón por una espada de dolor, sino que tenemos que pensar definitivamente en tantas madres que hoy sufren por el extravío de sus hijos, sufren por las enfermedades de sus hijos, sufren por el hambre, por la desnutrición, sufren por el secuestro, sufren por los problemas de alcohol y otro tipo de problemas de infidelidad matrimonial de los hijos. Es muy llamativo que las personas, sobre todo las madres, cuando se van a confesar, si algún hijo no está en situación correcta sacramentalmente en su matrimonio, se acusan como si fuera un pecado de ellas. O sea, la madre siente una responsabilidad, no importa que
que la viejita tenga 80 años y el hijo tenga 60. Ella siente que es una responsabilidad suya y al fin y al cabo son los dolores de las madres dolorosas de nuestro tiempo que sufren como la Santísima Virgen María y que definitivamente tienen que recurrir a ella con toda confianza para que les dé la fortaleza que la Santísima Virgen María tuvo durante el recorrido del Calvario de su hijo, la fortaleza que tuvo la Santísima Virgen María al pie de la cruz y la fortaleza que tuvo aquella madre de recibir el cuerpo inerte de su hijo y juntamente con los discípulos llevarlo al sepulcro donde fue sepultado. Y también para que estas madres puedan tener un día la alegría que en definitiva tuvo que haber experimentado la Santísima Virgen María al ver a su hijo resucitado, la experiencia reconfortante para la mujer creyente, la gran alegría y el gozo de recibir la presencia del Espíritu Santo en Pentecostés, donde la iglesia, como decíamos, que nace del costado abierto de Jesús, la iglesia que es confirmada, la iglesia que recibe la misión evangelizadora. Vamos a dejarles ahora con esta imagen de la Santísima Virgen María, la piedad, y escuchar esta bella marcha que es interpretada en este momento frente a la entrada principal del Palacio Nacional de Guatemala.
podemos apreciar su cúpula magnífica, así como sus torres y su frontispicio. La catedral de la ciudad de Guatemala empezó a construirse el día del apóstol Santiago, o sea, 25 de julio de 1782. Hubo varios diseños, en ellos trabajó Marcos Ibáñez. Hubo muchos artistas que trabajaron en la catedral, hubo muchos que dieron su vida, muchos albañiles se sacrificaron en la construcción de tan importante edificio, que se inauguró el día 18 de marzo de 1815. Posteriormente, y en el año de 1867, se inauguraron sus torres. En una de ellas está una de las campanas más grandes de Guatemala, es decir, la más grande de Guatemala, se llama San José, y se le conoce popularmente con el nombre de La Chepona. Fue fundida en 1871. Con los terremotos de 1917 y 18, la catedral perdió sus torres originales, así como la cúpula, las cuales fueron reconstruidas en la década de los años 20 e incluso 30. Y con esto podemos afirmar que los guatemaltecos siempre hemos tenido el ímpetu de reconstruirnos, de renacer, de levantarnos, no quedarnos vencidos. Y así, en las catástrofes como la de 1917, la ciudad de Guatemala empezó a levantarse. Asimismo, en 1976, que hubo daños al patrimonio y a Guatemala, los edificios religiosos que fueron dañados empezaron a reconstruirse. Y podemos apreciar la belleza de la Catedral de Guatemala, un magnífico ejemplo del neoclásico, símbolo de nuestra religiosidad, pero sobre todo símbolo del gusto de una época. También quiero recordar que hay muchos nombres anónimos en torno a la Semana Santa. Para que las procesiones realmente tengan la misión para la cual han sido creadas, hay que tener dedicación en las mismas. Las hermandades, las asociaciones y las cofradías tienen que trabajar, y es un trabajo a veces de Semana Santa a Semana Santa, es decir, de un año. Hay muchos hombres, muchas mujeres que sus nombres quedan en el anonimato. En esta oportunidad deseamos felicitar a la Asociación de los Cruzados del Santo Sepulcro por el adorno de la Piedad, en la cual el Señor sepultado es procesionado en estas calles de la Nueva Guatemala de la Asunción. Y también deseamos felicitar al diseñador de este proyecto, que es Ricardo Urquizú. En base a la idea de Urquizú, pudo plasmarse este drama del Calvario. Bien, tenemos ante nosotros, amigos televidentes, pueblo católico de Guatemala, a la Santísima Virgen Dolorosa. Vamos a pedirle a Fray Nelson que nos describa las andas, el adorno realmente, el significado de las mismas. Esta es parte fundamental, toral también, de un cortejo procesional, el paso de la Dolorosa frente a la feligresía católica. Creo que el frente del anda lleva el título que se le da a la Santísima Virgen María, Madre Dolorosa, y es muy difícil, o sea, creo yo que en quienes diseñaron el adorno de este año era sumamente difícil compaginar el anda del Señor, que lleva la imagen de la Santísima Virgen María, la Piedad, con el anda de la Santísima Virgen María, la Madre Dolorosa. Creo que son dos momentos en la historia de la salvación y en la vida de la Santísima Virgen María. Uno es María, la Madre que camina, la Madre que acompaña de lejos al Hijo que va a llegar hasta el Calvario, donde va a ser crucificado. Es la Madre que está al pie de la cruz, con todo ese significado que hemos resaltado durante estos días. María, Madre de la Iglesia, María tomando con el cáliz en sus manos, del costado abierto de Jesús, el último hálito de vida, la sangre y el agua que vierte el corazón de Jesús, y que la Iglesia interpreta que ahí nacen los sacramentos de la Iglesia. Ahora tenemos esta imagen de esta Madre Dolorosa, Madre transida de dolor, la Madre cuyo dolor no tiene comparación con ningún otro dolor humano, ni con otro dolor de madre, porque en definitiva no podemos perder de vista que ella es la Madre de Dios, la Madre del Hijo de Dios,
y lo que ella fue asimilando durante su vida de creyente, su misión, el hecho, la dignidad de ser la madre de Dios, en este momento definitivamente en la vida de creyente y en la actitud de creyente de la Santísima Virgen María, tuvieron que agolparse una serie de sentimientos y tal vez en determinado momento alguna confusión, pero creo que el estar presente, llena del Espíritu de Dios, al pie de la cruz, la gracia de Dios le fortaleció y le ayudó para vivir este momento y sobre todo para aceptar el reto que le presentaba su hijo de ser madre de todos los hombres. Hijo, he aquí a tu madre, madre, he aquí a tu hijo. No existe para ella consuelo, no existe para ella el consuelo que las mujeres madres reciben de sus otros hijos o de sus esposos en el momento de dolor y de sufrimiento. Ella sufrió sola, ya San José había muerto y ahora moría el hijo amado. Solamente en el discípulo amado recibe ella el consuelo de saber que alguien la va a acoger, que alguien la va a proteger. Ella que sabe que en definitiva tiene una misión de ser la protectora, de ser la madre de todos los otros Cristos que somos los bautizados. Vamos a dejar que ustedes también puedan apreciar esta hermosísima marcha con el paso de la Dolorosa frente aquí al Palacio Nacional, donde se encuentran las unidades móviles de Televisiete. Bien, amigos televidentes, y con estas vistas preciosas de la Dolorosa y de lo que han sido en sí estas vistas de lo que es el cortejo procesional de Jesús sepultado del Templo de la Recolección, vamos a despedir esta segunda transmisión de la tarde. Vamos a volver a los estudios de Teretenango. Queremos agradecerles en nombre de todo el personal de Televisiete, su canal responsable, que ha llegado hasta ustedes en el interior del país a través de su repetidora Canal 8, su atención a esta segunda transmisión. Pero queremos indicarles que luego de algunos de nuestros programas regulares retornaremos a este mismo sitio, desde donde llevaremos a ustedes
la última transmisión especial de Viernes Santo, la cual consiste en el paso procesional del templo de Nuestra Señora de los Remedios, el Calvario, el Cristo yacente. Gracias por su atención a lo que hemos transmitido hasta este momento. Volveremos entonces en un par de horas para esta última transmisión. Retornamos a Teleterango.